Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es esclerosis múltiple. Nos acompaña en el estudio el doctor Octavio Martínez para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Fíjense que este programa ya va a cumplir 10 años, falta poco, algunos meses. Y curiosamente, cuando recién iniciamos este espacio, me tocó entrevistar a la Fundación Vive Libre con Esclerosis Múltiple. Y entrevisté a muchas personas que estaban viviendo con esclerosis y fue impresionante el enterarme que en aquel entonces los tratamientos eran muy costosos, no les exagero, eran 10 inyecciones, serían unos 15, 20 mil pesos lo que tenían que invertir en esas inyecciones. Y afortunadamente hoy tenemos a un neurólogo y neurofisiólogo, el doctor Octavio Martínez Leiva. Él nos va a hablar acerca de todos los avances que hay en cuestión de esta problemática de esclerosis múltiple. Este va a ser un programa muy esperanzador y muy lindo. Acompáñenos. La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Le damos la bienvenida al doctor Octavio Martínez Leiva, neurólogo y neurofisiólogo, y va a responder todas las inquietudes de ustedes porque nos estamos transmitiendo por Facebook Live. En la página de Telemax nos puede ver, televisión abierta, cable. Ustedes con toda confianza hagan sus preguntas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar de nuevo aquí. Qué gusto tenerlo aquí, sobre todo por lo bonito de hablar de cómo ha avanzado, ¿verdad?, los tratamientos en cuestión de esta problemática, que para mí fue muy doloroso enterarme en aquel entonces que no había un tratamiento concluyente, o sea, que los aliviara y que mejorara de una manera que no les costara la vida, ¿verdad, doctor? Sí, ahorita lo comentamos previamente, esta enfermedad ha cambiado mucho, afortunadamente. En la neurología yo creo que es la enfermedad que más ha avanzado en los últimos años en cuanto a tratamientos. Entonces tenemos realmente el panorama de hace 10 años, cuando yo estaba estudiando neurología, ha cambiado bastante para bien. Entonces ya no es la enfermedad de antaño, tiene otra perspectiva yo creo que actualmente. Ay, qué gusto me da escuchar eso. Oiga, doctor, entonces explíquenos así para que lo entendamos clarito, ¿qué es este problema de esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad que se considera, la teoría más acertada es que es autoinmune. Es una enfermedad donde el mismo cuerpo, las defensas atacan el cerebro o la médula espinal y esto da ciertos síntomas que eventualmente pueden llegar a ocasionar una discapacidad. ¿Se confunden qué le pasa al sistema inmunológico que vaya ataca? Sí. Las células, lo nervioso y el cerebro. El encéfalo y la médula espinal, que es el sistema nervioso central. Realmente no se sabe bien por qué pasa. Hay algunas teorías que a lo mejor algún virus, incluso se ha relacionado con vacunas, pero eso no está demostrado. Simplemente es una enfermedad que hay que mencionar, ataca a personas jóvenes entre 20 y 40 años, principalmente ahí es cuando empieza la enfermedad. De hecho, es tan importante porque es la principal causa de discapacidad no traumática en jóvenes, entonces nomás por eso la importancia de esta enfermedad, pero realmente no se sabe a ciencia cierta por qué el mismo cuerpo nos empieza a atacar, pero ataca a jóvenes, ataca más a mujeres, 2-1, en una relación 2-1 con los hombres más o menos, y este tipo de enfermedades curiosamente siempre tienden a atacar, las enfermedades autoinmunes tienden a ser un poquito más frecuentes en mujeres,
No se sabe exactamente por qué, pero simplemente es una reacción del cuerpo contra tu propio cuerpo realmente. Y entonces, se comen la mielina. Yo me imagino todo un cableado que tenemos por dentro, ¿verdad? De hecho, básicamente eso es, ¿no? Los nervios funcionan como cables, literalmente. Entonces, la primera parte de la enfermedad, la más estudiada, la más conocida, es que el mismo cuerpo empieza a atacar ese cable. Entonces, como un cable, tú lo empiezas a lesionar y deja de funcionar eventualmente. Entonces, esa es la primera parte de la enfermedad, la parte inflamatoria. Eventualmente hay una fase ya neurodegenerativa que no se sabe bien por qué, a pesar de que ya no hay tanto ataque del mismo cuerpo, se empiezan a morir las neuronas. Entonces, pero básicamente eso es. Es en el transcurso de algunos años. De años, ¿no? De años, de bastantes años. O sea, hay que atenderse desde el principio. Lo ideal aquí, el problema es que a veces la gente no sabe y tiene algún síntoma tan sencillo como que se le duerme la cara unos días, pasa el tiempo y se quita, porque la enfermedad suele atacar así. Déjeme dejarlo así en veremos. Regresando del corte, vamos a continuar conociendo más síntomas de la esclerosis múltiple. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos están afectados. Algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo. Cuida tu salud. Continuamos. Interesante, ¿verdad? Vamos a continuar con esta entrevista, pero antes vamos a agradecer a los colaboradores permanentes como es el doctor Albérico Solís, urólogo, que ve problemas de prostatitis, cáncer de próstata. Bueno, es que él es un experto, él está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, es jefe de enseñanza e investigación del Hospital General Dr. Fernando Carranza Iste, aquí en Sonora, realizó estancia formativa en urología oncológica en Barcelona, España. Es autor y coautor de varios libros de urología. Por eso está presente en Primero la Salud, solo los mejores. Bien, vamos a continuar platicando con nuestro neurólogo del día de hoy, nuestro invitado, el doctor Octavio Martínez Leiva, neurólogo y neurofisiólogo, algo muy interesante para lo que viene, que vamos a seguir tratando. Oiga, doctor, o sea que ningún paciente es igual a otro. ¿Cómo le hacen? O sea, sí. ¿Cómo ustedes, bueno, háblenos de los síntomas como lo prometimos, pero cómo ustedes hacen el diagnóstico también es importante. Es importante mencionar que hay varios subtipos dentro de la enfermedad. Uno es la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la más común, en la cual hay un brote, un síntoma, por ejemplo, un paciente deja de sentir un brazo, deja de ver por unos días y luego mejoran los síntomas y al tiempo vuelve otro síntoma. Esa es la de brote remisión, es la forma más común de presentación, 85-90% de los casos. Y es por eso que muchas veces la gente deja pasar la atención, porque se resuelve a veces el síntoma solo. Y a veces ya interrogando al paciente, desde hace años tenía la enfermedad o el inicio de la enfermedad, pero no se había atendido. Y los síntomas son muy variados, desde que uno deje de ver con un ojo por varios días, semanas, generalmente son síntomas de tiempo, ¿no? No son síntomas de media hora, de una hora. Que uno deje de sentir las piernas, alteración del control de esfínteres incluso, que deje de mover una parte del cuerpo, un lado, el otro lado, las piernas, que sienta como si caminara un poquito como borracho, vamos a decir. Todos esos son síntomas que generalmente con el tiempo se resuelven solitos, inicialmente, aunque pueden ir dejando una discapacidad. Y la gente por eso a veces no acude con el primer síntoma, sino hasta que ya empieza a tener varios síntomas agregados y es cuando buscan atención. Yo hubiera visitado a un reumatólogo, doctor. Sí. Porque te empiezas a varar, pues, ¿no? Sí, aunque el síntoma, por ejemplo, los síntomas son debilidad, pérdida de la sensibilidad,
pérdida de la visión o alteraciones en el equilibrio, vamos a decir, más que problemas articulares, ¿no? Y como se come la mielina, los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son las se células comen de defensa. la mielina, ¿no producen mucho dolor? ¿No tocan esos nervios del dolor? No, bueno, sí, es una enfermedad que puede manifestarse por dolor, pero realmente no es el síntoma pivote inicial normalmente. Aunque cuando hay neuritis óptica, que es uno de los síntomas típicos, de unas presentaciones típicas de la enfermedad. ¿Neuritis óptica es? Neuritis óptica es que dejes de ver con un ojo y tienes dolor al mover el ojo, ahí sí. Okay. Eso es una presentación muy común. Sí puede haber dolor y con el tiempo sí puede haber dolor, ¿no? Pues por la postración y otras cosas, pero digamos que no es el síntoma inicial más común, pero es un síntoma importante. ¿Y cómo lo diagnostican, pues, con tantas cosas tan diversas que se presentan? Realmente el diagnóstico principal es un diagnóstico clínico, o sea, con la historia y explorando a los pacientes. Así haces la sospecha, pero realmente necesitas obligatoriamente un estudio de imagen que es una resonancia magnética. Entonces, este tipo de estudios no los encuentras en cualquier lugar y por eso a veces se puede retrasar el diagnóstico. Imagínese alguien de la sierra que no viaja a Hermosillo, por ejemplo, y tiene estos síntomas y allá lo atienden, difícilmente van a llegar a este diagnóstico, pero es obligatorio la resonancia. Y además hay estudios que, por ejemplo, yo como neurofisiólogo, los potenciales evocados que sirven para apoyar el diagnóstico, o a veces tenemos que dar un piquetito en la espalda a los pacientes para sacar líquido cefalorraquídeo y ver ciertas, lo que son las bandas oligoclonales que apoyan el diagnóstico, pero en sí el diagnóstico es con los síntomas, la revisión y la resonancia magnética. Generalmente con eso haces el diagnóstico de forma inicial. ¿Qué aparece en la resonancia? ¿Cómo se dan cuenta? En la resonancia aparecen lesiones en la sustancia blanca. La sustancia blanca, pues, es precisamente las neuronas, el cuerpo de la neurona tiene el cable que es como lo que mencionábamos, los axones, y en esas partes aparecen como manchitas, le llamo yo manchitas, empiezas a ver lesiones blancas en la mayor parte de las secuencias, y con el tiempo van apareciendo más y más, y luego aparecen hoyos negros, ya lesiones muy viejas. Entonces, básicamente se va moteando, vamos a decir, el cerebro y la médula, y con eso, y con los signos y los síntomas que tenía el paciente, con eso haces el diagnóstico. Ya me dijo que no se sabe bien por qué, ¿verdad? Pero hay factores de riesgo. Regresando me lo dice y hablamos de los tratamientos. Perfecto. Muy buenas noticias, no se vayan. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple tienen un curso de enfermedad recurrente remitente, tienen periodos con síntomas nuevos o recaídas que aparecen durante días o semanas y por lo general mejoran en forma parcial o total. Cuida tu salud. Regresamos. El sistema inmune ataca la mielina, que es la sustancia que envuelve las fibras nerviosas o neuronas. La mielina se deteriora y presenta cicatrices conocidas como esclerosis. Entonces aparece la inflamación. Cuida tu salud. Continuamos. Vienen las buenas noticias, pero antes los factores de riesgo, ¿cómo quedamos, doctor? Realmente, como lo mencionábamos ahorita, lo más común es en el sexo femenino, en el género femenino. ¿La edad? La edad de entre 20 y 40 años, la situación geográfica en el norte de Estados Unidos, en Europa, en Australia. Se cree que porque hay poco sol, ¿verdad? Se cree. Sí, es una de las... se ha asociado la esclerosis múltiple a baja exposición solar y por consecuencia niveles más bajos de vitamina D que se termina produciendo con la exposición del sol en la piel. Es una relación, pero imagínense, si fuera así en Hermosillo no habría, en teoría, esclerosis múltiple, ¿cierto? Y sí hay bastante. Pero sí es uno de los factores de riesgo. Pues el factor genético, ¿no? Que es esencial, sobre todo en estas áreas donde hay más enfermedad. Ahora sí, los tratamientos, doctor. Los tratamientos de la enfermedad, lo comentábamos antes de entrar al programa, ha cambiado mucho actualmente el avance de esta enfermedad. Yo creo que es la que más está avanzando. Desgraciadamente son tratamientos carísimos, eso no ha cambiado. Incluso ahorita yo creo que son más caros que antes. Pero afortunadamente yo he visto la evolución de los tratamientos cuando yo estudiaba esto.
teníamos ciertos medicamentos que seguramente son los que usted recuerda de hace tiempo, que casi todos eran inyectados, te tenías que inyectar a diario. Sí. Y la verdad, el nivel de eficacia no era el nivel de eficacia de los tratamientos actuales. Ahorita realmente la mayoría de los pacientes con un buen tratamiento permanecen estables y pueden, yo les digo, van a haber pacientes que ni saben que tienen la enfermedad. Incluso yo tengo colegas médicos con la enfermedad y trabajan, ya hacen sus actividades habituales. O sea, ya no es el panorama tan un poco más catastrófico que había antes, que el paciente llegaba a la discapacidad. Ahorita si la agarras a tiempo, los estudios todavía se van a ver a futuro porque apenas llegamos unos 10 años con todos estos nuevos tratamientos. Hay tratamientos ya orales que antes no había. Antes era pura inyección. Ahorita ya hay tratamientos orales, o hay tratamientos que te los pones una infusión cada 6 meses. Desgraciadamente son caros, pero en instituciones de salud pública contamos con ellos también. Yo me acuerdo que en aquel entonces el Seguro Social metía el hombro por ellos, carísimas las inyecciones, 10, 15 mil pesos cada una. No sé, ¿no? Sí, ahorita el tratamiento más barato rondará en unos 25 mil pesos mensuales. Y la verdad es que esos ya casi ya no sé si esos son los primeros medicamentos que salieron. Pero normalmente yo creo que ahorita, por ejemplo, un tratamiento oral con 28 tabletas te cuesta 55 mil pesos mensuales, imagínense. Dios de mi vida. Un mes. Nadie los puede pagar. ¿Y en el Seguro Social sí lo tienen? Y en el Seguro Social los tenemos, en el ISSSTE también cuentan con ellos. Entonces, ¡ay, qué bueno! Yo creo que las instituciones de salud en ese aspecto sí se han puesto más las pilas, aunque en Secretaría de Salud sí, Seguro Popular no abarca ninguno de estos tratamientos. Ay, pobre. Pero bueno, lo importante es que ya no hay que pensar en la esclerosis múltiple como antes, que era una enfermedad donde no estábamos muy limitados. Yo creo que tenemos muchas herramientas ahorita y el pronóstico ha ido cambiando bastante. Así es. Y hay tratamientos que les ponen en la vena, ¿verdad? Cosas. Le ponen en la... Hay muchos tipos de tratamiento ahorita y cada año, cada 2 años sale uno nuevo. O sea, esa es la gran ventaja. Carísimos todos, ¿eh? Sí. Hay unos recientes que cuestan 2 millones de pesos en un año, imagínense. Gente que apenas con seguro de gastos médicos lo puede pagar, lo puede surtir. ¿Con seguro de gastos médicos? Sí lo cubre. Sí, o sea, la mayoría de las veces. Pero le digo, si alguien tiene esta enfermedad y no tiene un seguro de gastos médicos, digo, en el Seguro Social es la institución que más ve esta enfermedad. A ver, entonces, les ponen los medicamentos o se los dan, se los toman y los brotes empiezan a disminuir. La idea es que disminuyan o desaparezcan. O desaparecen. Esa es la idea. Pueden hacer hasta la vida normal. La mayoría de los pacientes hacen ahorita su vida normal si la diagnosticas a tiempo y le das el tratamiento. Obviamente nunca puedes decir qué va a pasar a futuro, pero el panorama ya le aseguro que es muy distinto a hace 10 años. Pero la idea del medicamento es detener la enfermedad, apagarla. La enfermedad no se quita, eso es importante mencionarlo, pero con medicamentos, si la controlas, puedes seguir una vida, la mayoría de las pacientes se pueden embarazar, pueden tener hijos, o sea, no es que sea el fin del mundo, no es... Hay que cambiar ese concepto de la enfermedad. ¿Y si hay posibilidades que la mujer embarazada pueda transmitir a su hijo por lo que usted mencionaba? Sí, ¿verdad? Aumenta el riesgo, y más incluso cuando los dos tienen esclerosis, porque he tenido pacientes que los dos tienen esclerosis múltiple, y ahí sí aumenta el riesgo hasta un 30%. Pero realmente el riesgo con uno de los padres con la enfermedad es como el 3%, no es tan alto. O sea, no es que sea una ley que lo vaya a transmitir como otras enfermedades. Y en este problema de la esclerosis múltiple, ¿el daño que se hace es irreversible? Es irreversible en un momento dado, ¿no? Cuando hay inflamación, los síntomas, la mayoría de las veces, se revierten, pero con el tiempo, obviamente entre más daño, ya el síntoma se vuelve, a veces genera una discapacidad. Entonces, como le decía hace rato, la mayoría de las pacientes hacen un brote y remisión, pero a veces quedan con una discapacidad. Y en cada remisión el cerebro es maravilloso, cura, hace las cosas, pero llega un momento en el que ya no se puede, ¿verdad, doctor? Y por último llegan a veces a una fase que se llama secundaria progresiva, donde ya no hay mucho que hacer. Ya nos vamos. Nos merecemos el mejor día.